iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Abra su Biblia, la palabra del Señor, del libro de Éxodo, capítulo 17. Libro de Éxodo, capítulo 17. Y a su nombre. Aleluya. Libro de Éxodo, capítulo 17. Gloria al Rey. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en el capítulo 17, desde el verso 1 al verso 6. Dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lado a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, ¿cómo estaban ellos? Atormentados, aleluya. Estaban atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieren matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo?, preguntó Moisés. Están a punto de apedrearme. El Señor le respondió a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas en el Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que es la fuente de vida para su pueblo. Amén. Así que digan esta noche conmigo: yo quiero beber de ti. Díganle al que tiene a su lado: yo vine porque quiero beber de Dios, quiero beber de la fuente. Amén. Así se llama el título de esta palabra: quiero beber de ti. Dice la Biblia que esta gente estaba viviendo un tiempo donde en su trayectoria por el desierto no hallaban agua para beber, tanto que estaban desesperados, ¿sí?, por la sed tan brutal que tenían, ¿sí? Pero déjenme decirle algo, de que para el pueblo de Israel salir de Egipto y transitar por el desierto, Dios tuvo que preparar a un hombre para esto. Y ese hombre se llama Moisés. Todos conocemos, o creo que algunos conocemos, la historia de Moisés, cómo fue la preparación, la formación que Dios hizo con Moisés para que Moisés pudiera sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a una tierra prometida. Ahora, cuando Moisés va transitando con el pueblo por el desierto, en algunos momentos ellos se quejaron contra Moisés. En algunos momentos ellos renegaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder. Entonces, en este caso, dice la Biblia que ellos acamparon en un lugar llamado como Refidim, ¿sí? Y la palabra Refidim en el hebreo significa lugar espacioso, ¿sí?, lugar de descanso. Así que aunque ellos estaban en lugares espaciosos, aunque estaban en lugares de descanso, tenían sed. ¿Qué tenían ellos? Sed. Y déjeme decirle, mi amado, que no hay nada peor que un cristiano vivir con sed y que sea una sed que no se pueda saciar.
Hay gente que anhela, ¿sí?, ser lleno del Espíritu. Hay gente que anhela beber de la fuente de vida que es Cristo. Hay gente que se siente vacía. Hay gente que se siente desesperada por la vida que lleva, vacía, sin Dios, sin un rumbo definido, y anhelan llenarse, pero no han encontrado la forma de hacerlo. Y eso genera un desespero de alguna forma, porque el andar sin Dios es andar solo. Yo dije, el andar sin Dios es andar solo. ¿Por qué? Porque aunque te rodee mucha gente, si Dios no está en tu vida, tú estás solo. Por eso la importancia de buscar la cercanía con Dios. Solo en Dios podemos saciar nuestra sed. Hay gente que en algún momento conoció de Dios, pero el mundo lo jaló, la carne le ganó, el diablo lo atrapó, se apartó de Dios y hoy están viviendo una vida de sequía, ¿sí? Y han podido experimentar lo que se vivió estando en Dios y lo que se vive estando sin Dios. Entonces, no hay nada más desesperante que después de usted tener una fuente abierta, que en vez de beber todos los días, ahora, por alguna mala decisión de su vida, usted ahora se encuentra seco, sin Dios y sin esperanza. Pero déjeme decirle que en esta mañana usted vino a beber. Me siento responsable de que usted esta mañana pueda beber del Espíritu. ¿Por qué? Porque es que la Biblia es clara cuando habla de que nosotros tenemos que tener una dependencia del que nos llamó. Jesús mismo dijo: apartados de mí nada podéis hacer, ¿sí? Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Pero el que lleve fruto yo lo voy a limpiar para que lleve más, porque es que me interesa que ustedes lleven fruto, y si tengo que limpiarlos, los voy a limpiar para que sigan llevando fruto. Ese es el propósito del reino: poder llevar fruto, poder dar fruto, poder crecer, poder avanzar, poder madurar como cristianos. En este caso, el pueblo de Israel, por no alcanzar, óigase bien, la madurez que Dios quería, ahora se encuentran con que no tienen agua. Están en Refidim, están en un lugar espacioso, están en un lugar de descanso, pero tienen sed. Así hay mucha gente que puede tener muchas comodidades, pero está sedienta. Puede tener muchas comodidades a su alrededor, pero está seca por dentro. No tiene una vida espiritual, no tiene una vida de conexión. Se siente seca, se siente vacía, se siente necesitada de un Dios. Y hay gente que la vergüenza no los deja arrimarse otra vez a la fuente. Pero en esta mañana yo te vine a decir: no permitas que el diablo establezca vergüenza en tu vida, porque la vergüenza no te la pone Dios. La vergüenza te la pone. Estos días publiqué algo, y es que el diablo te pone delante de ti tentaciones para que caigas, y después de que te hace caer, te pone vergüenza para que no te levantes. Y usted esta mañana vino aquí porque se quiere levantar. Usted esta mañana vino aquí porque reconoce: yo necesito llenarme de Dios, yo necesito beber de la fuente, me estoy secando, me estoy muriendo, estoy seco y estoy seca por dentro y necesito beber de la fuente. El problema es que hay mucha gente que el orgullo no lo deja reconocer que está seco. Yo voy a repetir eso: hay mucha gente que el orgullo no lo deja reconocer que está seco. Y ahí es donde nos convertimos en cristianos de apariencia. Aparentamos tener una llenura, pero cuando nos miran con lupa estamos vacíos y secos. Usted tiene que ser honesto con Dios y decirle: Señor, estoy vacío. Señor, estoy seco, me estoy secando, me estoy muriendo y necesito volver a la fuente. ¿Está aquí? Dice la Biblia que esta gente tenían sed y estaban tan desesperados, y su reacción, ¿cuál fue? Levantarse contra Moisés, renegar, murmurar, hablar contra Moisés, levantarse contra el líder. Y una de las cosas que demuestran que una persona está seca es cuando se levanta contra su autoridad. Esa es una señal de que alguien está seco o se está secando. Porque una persona llena del Espíritu reconoce los principios de autoridad que la Biblia establece. Y el Espíritu Santo no te va a dejar levantarte contra tu autoridad.
Por eso, hoy en día, usted ve que hay hijos que se levantan contra los padres. ¿Por qué se levantan? Porque están sin Dios, porque están secos, ¿sí? Hay cristianos aún que se levantan contra sus jefes. ¿Por qué se tiene que levantar usted contra la autoridad en su área laboral? Es porque está seco. ¿Está aquí? Todo debemos de entender de que hay una diferencia entre estar llenos de Dios y estar vacíos de Dios. Aunque usted se congregue, aunque usted venga a una iglesia, el propósito suyo debe ser llenarse de Dios. La Biblia dice, oiga bien, la Biblia dice que cuando un espíritu sale del cuerpo, en el caso de la liberación, cuando Dios te libera de un espíritu, dice que ese espíritu sale y anda por lugares áridos buscando reposo, pero no lo halla. Y al no hallarlo, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando regresa, la encuentra limpia, barrida y adornada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona es libre, el Espíritu Santo, el espíritu inmundo sale del cuerpo y de inmediato esa persona tiene que buscar cómo llenarse de Dios. Porque si no se llena de Dios, cuando el Espíritu regrese, Él ocupará ese lugar. Y no solo Él, dice la Biblia que Él irá y buscará 7 peores que Él. La importancia de la llenura, la importancia de estar lleno de Dios, está aquí. Entonces, una de las cosas que demuestran que usted está vacío es cuando usted se levanta contra la autoridad. Una mujer, una esposa que se levante contra su esposo es señal de que usted no tiene el Espíritu. Usted está vacía. Aunque hable en lengua, aunque chapalee, aunque eche espuma por la boca, usted está vacía. Porque usted, cuando está lleno y está llena de Dios, usted tiene que reconocer autoridad. Principios de autoridad. ¿Está aquí? Tiene que reconocer principios de autoridad. Ahora, otra señal de que una persona está vacía y está seca, ¿sí? ¿Cuál es? Dice la Escritura que número 1, ellos se levantaron contra Moisés. ¿Sí o no? Se levantaron contra el líder. Murmuraron contra él. Pero lo segundo es que ellos dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Así que otra señal de que alguien está vacío o se está secando es cuando empieza a extrañar al mundo. Es cuando empieza a comparar la iglesia con el mundo. Es cuando dice, yo estaba mejor cuando estaba afuera. Al menos cuando estaba afuera no tenía conflicto con el hermano. Al menos cuando estaba afuera tenía una vida económica mejor. Y esa es señal de que tú estás seco o te estás secando muy rápido. No entiendo cómo un cristiano puede extrañar el lugar de vergüenza de donde salió, de donde lo sacaron, mejor dicho. Extrañar, y eso es lo que ellos estaban diciendo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de allí? Allí, según ellos, allí estaban bien. Pero ellos no entendían que eran esclavos. Ellos no entendían la transición de la esclavitud a la libertad. Ellos no entendían la diferencia entre ser esclavo y ser libre. ¿Sí? Y eso es lo que mucha gente hoy en día no ha podido comprender. ¿Qué es esclavitud y qué es libertad? Usted vino al reino como una persona libre en Cristo. Yo no sé cuántos hay aquí que puedan decir, yo me siento libre en el Señor. ¿Sí? Usted vino al reino a ser libre. Y no solamente a ser libre, usted vino al reino a estar lleno de Dios. Dígame amén, por favor. Usted vino al reino a estar lleno de Dios. Y si usted vino al reino y no logra llenarse de Dios, está en peligro. Lo único que te garantiza a ti permanencia en el reino, lo único que te garantiza enfrentar batallas, enfrentar peleas, enfrentar dificultades y permanecer es la llenura que tengas de Dios. Si no está lleno, cualquier viento te va a tumbar. Así que más bien, dígale al que tiene a su lado, procura llenarte. Procura llenarte de Dios. Porque eso va a generar en ti una firmeza. Amén. Una firmeza. Y esta gente lo que dicen es, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado mejor allí. Es como si usted dijera, Señor, mejor me hubieras dejado allí en la discoteca donde estaba. Mejor me hubieras dejado allí en el prostíbulo donde estaba. Mejor me hubieras dejado en la cantina donde estaba. Allí estaba
Diga, déjeme decirle una cosa, mi amado, que así usted esté pasando por la lucha más difícil, nada se compara con estar en Cristo. Así su lucha sea fuerte, así su batalla sea fuerte, nada se compara con estar en Cristo. ¿Sí? La Biblia dice, claro, y dice, tendremos adversidades, claro que sí, pero estamos en Cristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, confíen, yo ya lo vencí, eso dice el Señor. ¿Sí? Pero si estás en el mundo, ¿quién te puede ayudar allá? ¿Sí? Toda batalla la vas a perder, en más, vas a perder sin pelear. Pero estando en Cristo somos libres. Tenemos batallas, tenemos dificultades, pero Él dice, confíen, ya yo vencí, ya yo gané la batalla. Así que la batalla que ustedes deberían pelear, ya yo la peleé por ustedes. Así que ustedes son los victoriosos. Victoriosos. Ahora, todo aquel que está vacío de Dios, eso va a ser evidente. Por más que usted trate de aparentar espiritualidad, su sequedad lo va a delatar. ¿Aló? Porque el que está lleno de Dios piensa como Dios, habla como Dios y obra como Dios. ¿Sí? Por eso a Pedro, cuando a Pedro lo cogieron allí cuando estaban crucificando al maestro, le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Y por qué? Es que hablas como ellos. Te delata, tu forma de hablar te delata. Tú hablas como el maestro, se nota que has estado con él. Por eso cuando alguien me dice a mí, yo estoy metido en la presencia, yo me metí en un ayuno, me metí en oración para buscar la presencia. Si cuando usted salga de allí, no sale hablando diferente, obrando diferente y pensando diferente, usted estuvo en cualquier lugar menos en la presencia. ¿Es aquí? Usted quizás dedicó unos días a aguantar hambre, pero no estuvo en la presencia. Porque el que está en la presencia, algo trae nuevo de Dios. ¿Sí? Mis amados, me sorprende que Dios le dice a Moisés, Dios le da una orden a Moisés y le dice, Moisés, golpea la roca. ¿Sí? Moisés va y se queja y le dice, Señor, esta gente me quiere apedrear, no tienen agua. ¿Sí? Y miren cómo obra Moisés. Aunque la gente procuraba matarlo, aunque la gente se levantó contra él, Moisés no les hizo frente. ¿A dónde fue Moisés? A la presencia. Eso es típico de alguien que sí está lleno de Dios. Cuando usted ve a un cristiano contendiendo con otro, diga que está vacío. Porque el cristiano lleno no contiende con su hermano. El cristiano lleno cuando lo ofenden, ¿a dónde va? A la presencia. El cristiano lleno cuando lo ofenden, simplemente le dice, Señor, me ofendieron por esto, pero yo lo perdono delante de ti y voy a ir donde Él y le voy a pedir perdón, aunque yo no le haya fallado. Esa es la actitud de un cristiano lleno. Pero hoy en día hay tanta contienda en la iglesia, que el uno está disgustado con el otro, que el otro hizo algo que a mí no me gustó y me ofendí y me enojé y esto. Mire, eso se ve en todas las iglesias. Y después decimos, estamos llenos de Dios. No está lleno, porque el que está lleno, inmediatamente corre la presencia. ¿Sí? En algún momento a David, sus propios soldados lo iban a apedrear, porque se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, ¿sí? Y lo iban a apedrear. ¿Y sabe qué hizo David? Dice la Biblia que David lloró, ¿sí? Pero lloró ¿dónde? En la presencia. Y estando en la presencia, Dios le dijo qué tenía que hacer, ¿sí? Y le dio la victoria. Fue y recuperó a esa mujer, a los hijos los recuperó, pero porque fue a la presencia, ¿sí? La gente que no está llena de Dios son gente que no se les puede mirar ni bien ni mal, porque se enojan. Tienen que mirar de qué manera le digo una verdad para que no se ofenda, ¿sí? Eso es señal de que tú estás vacío. El Espíritu Santo en alguien moldea el carácter, ¿sí? Da templanza, ¿sí? Mansedumbre, dominio propio. ¿Por
Porque para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que de nosotros salga el fruto del que está dentro. ¿Está aquí? Entonces, mis amados, Moisés corrió a la presencia, ¿sí? Corrió a la presencia. Pero Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, ¿sí o no? Y él hizo lo que Dios le dijo, golpeó la roca y efectivamente salió agua. Y el pueblo bebió, ¿sí? Bebió. Pero en Números capítulo 20, vaya conmigo rápido, Números capítulo 20, y a su nombre, Números capítulo 20, alguien va a beber hoy. No, yo siento que alguien va a beber hoy. ¿Hay alguien que realmente diga yo quiero beber en esta mañana? Alguien va a beber hoy, estoy seguro. Yo vine para eso, para que usted beba hoy. Amén. Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Miren lo que dice. En el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acamparon en Cades. Mientras estaban allí, Miriam o María, en algunas versiones, murió y la enterraron. Y la enterraron allí. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés otra vez y Aarón. Y el pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Oiga eso. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés, tu comunidad, le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. ¿Qué brotará? Agua de la roca. Proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo y a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, dijo Moisés. Oiga eso. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de la roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Sí? Así que note algo importante. En el primer pasaje que leímos, Dios le dice a Moisés, Moisés, golpea la roca. ¿Sí o no? Y Moisés hizo conforme Dios le dijo, golpeó la roca y brotó agua. El pueblo bebió, ¿sí? Todo entró en normalidad. Pero luego, en otra ocasión, el pueblo vuelve a tener sed. Y pasa lo mismo, el pueblo se rebela contra Moisés y Moisés corre a la presencia de Dios y Dios le dice a Moisés, vete a la roca, ¿sí? Y háblale a la roca y de ella brotará agua. Así que Moisés se va y Moisés, en vez de hablarle a la roca como Dios le dijo, lo que hizo fue ¿qué? Golpearla 2 veces. Ahora usted se preguntará, ¿por qué Moisés tenía que golpear la roca a un hombre
Moisés. Un hombre tan obediente, tan confiable para Dios como Moisés, ¿por qué desobedeció a una orden de Dios y en vez de hablarle a la roca la golpea? Ahora, cuando usted lee en el verso 1 del capítulo 20, se da cuenta que allí en ese monte donde ellos están, murió la hermana de Moisés. ¿Sí o no? Allí murió María. Y María fue la misma hermana de Moisés que cuando su mamá lo lanzó por el río Nilo para preservarle la vida en Egipto, fue ella quien se quedó mirando, ¿sí?, a ver cómo iba su hermanito. Y fue ella la que vio cuando la hija de Faraón lo tomó, ¿sí? Y fue ella la que fue donde la hija de Faraón y le propuso que una hebrea podía cuidar a su hermana. ¿Entiende? Ahora Moisés empieza a caminar por el desierto juntamente con su hermana y con su hermano Aarón, van llevando este peregrinaje. Pero en este monte muere la hermana de Moisés. Moisés entierra a su hermana. Quizás Moisés tiene el corazón partido. Moisés está viviendo un duelo fuerte. Está viviendo este tiempo tan difícil porque acaba de enterrar a su hermana. Pero la parte de ese dolor, el pueblo, en vez de venir y consolar a Moisés, lo que hicieron fue ¿qué? Quejarse contra él, montarle otra carga más. Así que cuando vemos la reacción de Moisés, Moisés, ¿por qué golpeaste la roca? ¿Qué pasó contigo? ¿En qué estado estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo estaba tu ánimo? ¿Cómo estaban tus emociones? Moisés está viviendo un momento difícil. Y el pueblo encima, ¿sí?, culpándolo de que por culpa de él se iban a morir de sed. Ahora Dios le dice, ve y háblale a la roca. Y Moisés está bajo esta presión. Por un lado la muerte de su hermana, por otro lado la presión del pueblo. Por eso cuando él llega frente a la roca le dice, ¿acaso tenemos nosotros que sacarles agua de la roca? Moisés estaba enojado, ¿sí? Estaba enojado. Y Moisés golpea la roca 2 veces. ¿Salió agua? Sí, pero no era lo que Dios le mandó a hacer. ¿Está aquí? ¿Salió agua? Claro que sí, salió agua. Por eso, cuando usted lee el verso siguiente, dice que esas aguas fueron llamadas aguas de la rencilla, ¿sí? Porque allí riñeron con Moisés. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, la roca brotó agua, porque Moisés la golpeó. Pero el propósito de Dios era que la roca brotara agua a través de lo que se le dijera. ¿Está aquí? A través de lo que se le dijera. Háblale a la roca, ¿sí? Háblale a la roca. Así que esto que Moisés acaba de hacer le costó la entrada a la tierra prometida. Uno diría, Señor, pero por esa bobada usted suspende a un hombre que ha caminado 40 años con un pueblo rebelde, y por esa bobada usted le impide entrar a la tierra prometida. No es una bobada. Lo que Dios le acaba de ordenar a Moisés es algo que tiene una repercusión espiritual. Es algo similar como cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame a Isaac. Isaac sube al monte. Abraham sube al monte, lleva a Isaac, lleva la leña, ¿sí?, lleva el cuchillo. Y allí cuando tiende Isaac sobre el altar, que levanta la mano con el cuchillo para matar a Isaac, Dios le dice, Abraham, detente. ¿Qué hubiera pasado con Abraham si Abraham no obedece a la voz de Dios cuando le dijo detente? ¿Qué hubiera pasado? Quizás hubiera tenido una consecuencia igual o peor a la que tuvo Moisés. ¿Sabes por qué? Porque lo que está viviendo Abraham en ese momento, ¿sí?, era un acto que tenía una repercusión espiritual. Era algo que hacía parte de la sombra de algo que iba a suceder más adelante. Y que no podía en ese momento morir el muchacho, ¿sí? No podía morir. Por eso Dios le dijo detente. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es que Moisés está atribulado, ¿sí? Y está
pasando un duro duelo, el pueblo encima, él se desespera, toma esta acción que Dios no le mandó a hacer, como muchos de ustedes en algún momento, en vez de hablarle a la roca, la han golpeado. ¿Cómo así, pastor? Cuando te has sentido en algún momento de presión, en algún momento difícil, en algún momento de angustia, y en vez de entrar a decirle, Señor, ten misericordia de mí, le has exigido a veces con duras palabras. Le has exigido, Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y quién soy yo? Señor, ¿y esto? Eso es una ofensa contra Dios. Primeramente porque usted y yo tenemos que tener reverencia ante Él. Segundo, usted y yo no nos merecemos nada de Él. ¿Sí? Entonces no somos quienes para reclamarle al Todopoderoso. ¿Está aquí? Usted y yo no somos nadie para reclamarle a Él. Su misericordia es la que nos tiene hoy aquí. Ha sido su misericordia, por lo tanto, no somos dignos de reclamarle nada. Y hay muchos que en los momentos de desespero lo que hacen es, Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué me tocó esto a mí? Señor, es que mírame. Señor, ¿y por qué esto? No haga eso, porque eso es como si estuviera golpeando la roca. Ahora, Moisés no tenía por qué golpear la roca. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que la roca es Jesucristo. ¿Sí o no? Y Moisés aquí está marcando dos tiempos. Dos tiempos. Número uno, cuando Dios le dice golpea la roca, ¿sí? Está marcando un tiempo en la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es ese tiempo? Cristo fue golpeado, sí. ¿Sí o no? Está hablando del momento donde Cristo es golpeado, es azotado, es llevado a la cruz, ¿sí? Y recuerda que en la cruz un soldado traspasa su costado y de él brotó ¿qué? ¿Qué brotó de él? Agua. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo Dios con Moisés es algo profético. Es algo que se iba a cumplir más adelante. Déjame entender. Pero luego Jesús no fue golpeado más. Dice la Biblia que Él murió, padeció una sola vez y para siempre. ¿Sí? Así que cuando Dios le dice la segunda vez a Moisés, ahora háblale a la roca. ¿Sí? Es otro tiempo. Otro tiempo en la vida de Jesús. Y es el tiempo que estamos viviendo hoy, donde todo aquel que quiera agua de la roca, lo que tienes que hacer es hablarle. ¿Está aquí? Usted quiere ser lleno, usted quiere que la fuente de vida brote a favor suyo. Lo que tiene que hacer es ¿qué? Hablarle. Con la samaritana vemos esto. Dice la Biblia que Jesús se acercó a la samaritana y le dijo, dame de beber. Lo primero que entablaron fue una. Y en esa conversación la samaritana le dice, Señor, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me pides que te dé de beber? Si sabes que no lavamos con judíos y samaritanos. Entonces Jesús le dice, oiga bien, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Usted está entendiendo eso? Así que si usted hoy dice, pastor, yo quiero beber, yo quiero hoy saciar mi sed, me siento seco, lo único que tiene que hacer es hablar con la roca, hablar con la fuente, decirle, yo me siento seco, yo quiero beber hoy, yo quiero saciar mi sed, yo quiero llenarme más de ti. ¿Sí? Entonces en este momento la samaritana le dice, Señor, ¿y de dónde vas a sacar el agua? El pozo es hondo. Jesús le dice a la samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás. Y eso es lo que yo vengo en esta mañana a decirte. El que beba del agua que Cristo le da no volverá a tener sed. ¿Sabes por qué? Porque esa agua lo que hace es hacerte dependiente de Él. Y al hacerte dependiente de Él, tú continuamente estás en la fuente. ¿Sí? Y Él le dice, el agua que yo te daré, ¿sí? Es una fuente que estará en ti para vida eterna. Y la mujer le dice alegre, Señor, dame de esa agua entonces. Yo quiero de esa agua para no tener que venir aquí a sacarla.
¿sí? Entonces, allí donde vemos esta conversación, ¿sí? Se despierta en la mujer la necesidad ¿de qué? De saciar su sed con el agua de vida. Le dice, dame de esta agua, ahora yo quiero de esta agua. Pero todo eso se dio a través de ¿qué? De una conversación. Y déjeme decirle que esa mujer ese día, su vida fue cambiada. La vida de esta mujer ese mismo día fue transformada. ¿Sabes por qué? Porque ese día tuvo el encuentro con la fuente, tuvo el encuentro con la roca, y ella no la golpeó, ella le habló. ¿Sí? Ella le habló, la roca le brotó agua tanto que dice la Biblia que esta mujer es una mujer de mala reputación en su entorno, ¿sí? Una mujer que dice la Biblia que había tenido 5 maridos y ahora convivía con el sexto, pero tampoco era su marido. Era una mujer que no era muy bien vista en el entorno. Era una mujer que quizás no se reunía con las otras mujeres porque quizás le daba desconfianza que pudiera quitarle a alguno de sus maridos, ¿sí? Pero ese día tuvo un encuentro con el novio. Esa mujer necesitaba de un verdadero marido y lo encontró ese día. Y yo te vengo a decir esta mañana, hay muchas mujeres que han puesto su confianza en su marido terrenal, que han puesto su confianza en un hombre. Pero déjame decirte que el novio de arriba, el que está a la diestra del Padre, la roca que dice la Biblia que es allí donde tenemos que construir nuestra vida, ¿sí? Él está en esta mañana aquí para ti. Y Él está aquí para decirte, ¿tú quieres beber? Yo dije, Él está aquí para preguntarte, ¿tú quieres beber? ¿Sí? Porque vuelvo y te digo, muchas veces no bebemos no porque no estemos vacíos, sino porque no reconocemos que estamos vacíos. ¿Alguien se fue? No reconocemos que estamos vacíos. Y sabes una cosa, se necesita humildad para reconocer, Señor, estoy vacío. Señor, estoy quebrado. Señor, me vacié de ti. Señor, hace tiempo no siento tu presencia. Señor, hace tiempo no entro a orar. Señor, hace tiempo no tengo comunión contigo. Ay, se necesita humildad para reconocerlo. Pero hoy en día vivimos un cristianismo de apariencia. Hoy en día nadie quiere hacerse sentir frágil. Todo el mundo quiere hacerse ver fuerte, como el más ungido, cuando todos somos en algún momento frágiles. Y es simplemente reconocer, Señor, en esta mañana yo me quiero llenar de ti. En esta mañana yo quiero que se abra una fuente para mi vida. Yo creo que en esta mañana mi sed sea saciada, porque yo no quiero, Señor, volver a tener sed. Yo quiero más bien ser un hombre y una mujer dependiente de ti. ¿Hay alguien acá que pueda decir eso? Entonces Moisés le dice el Señor, golpea la roca. Pero luego le dice, háblale a la roca. ¿Sí? Háblale. ¿Y sabes dónde estaban en este momento? En Cádiz. El primer encuentro fue en Refidim, que significa lugar espacioso, lugar de descanso. Había un lugar espacioso, había un lugar de descanso, pero había una ausencia. ¿Quién está aquí? Había un lugar espacioso, había comodidades, pero había una ausencia de Dios. Había un corazón vacío. Había un corazón que no había podido tener ese reposo, ese descanso en Dios. ¿Sí? Pero había un espacio, había un descanso. ¿Sí? Pero cuando el segundo encuentro ya no fue en Refidim, ya fue en Cádiz. ¿Sí? Y la palabra Cádiz viene en el hebreo de la misma palabra Kadosh, que quiere decir santo. ¿Sí me hago entender? Kadosh, que quiere decir santo. ¿Sí? Ahora ellos están en un lugar donde el propósito de Dios no es que Moisés golpee la piedra, sino que le hable al santo. ¿Sí? Que le hable al que está sentado en el trono, que le hable a aquel que venció la muerte, que le hable a aquel que vino y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora están delante
y le brota agua. Y Dios le dice, por esto que hiciste no entras. ¿Aló? Por esto que hiciste no entras a la tierra. ¿Sabes una cosa? Muchas veces en medio de la queja contra Dios, podemos aún caer en blasfemia. Por eso el peligro de quejarte. Por eso el peligro de reclamarle a Dios. ¿Sí? Vuelvo y te digo, todos necesitamos de Él. Pero tenemos que saber cómo llegamos a Él. ¿Está aquí? Todos necesitamos de Él. Estamos delante no de cualquiera, estamos delante del Santo de los Santos. Estamos delante del Todopoderoso. Estamos delante de aquel que todo lo que quiso hacer lo hizo por su poder. Estamos delante de aquel que se levantó de los muertos. Así que ha demostrado al mundo que no hay otro como Él. ¿Sí? Así que no estamos delante de cualquiera. ¿Cómo le vamos a hablar al Santo de los Santos? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a dirigir a Él? Yo recuerdo que Abraham, cuando Sodoma y Gomorra, Dios determina destruir a Sodoma y a Gomorra por la maldad que había. Y Abraham entra como intercesor y le dice, Señor, perdóname, pero si hay 50 justos, tú destruirías la ciudad por amor a esos 50. El Señor le dice, pues por amor a esos 50 no la destruiría. Y después le dice a Abraham por allá, Señor, a ver, ¿cómo te lo digo? Perdóname, Señor, perdóname, pero quisiera hacerte otra propuesta. Si no hay 50, sino que hay 30. Y le dice, por amor a esos 30 tampoco la destruyo. Y Abraham sigue hablando, pero con esa reverencia. ¿Sí? Señor, perdóname, Señor, ¿cómo te lo digo, Señor? Con esa reverencia, ¿sí? A lo último, ya usted sabe la historia, no habían los 50, no habían los 30, no habían los 10, no habían los 5, había un solo justo, ¿sí? ¿Y Dios qué hizo con ese solo justo? Lo sacó de la ciudad para poder destruir. Lo mismo que Dios va a hacer en los tiempos que vienen, los tiempos que se están aproximando, que Dios va a sacar a su pueblo de este mundo para poder traer juicio a él, ¿sí? Yo no sé cuántos creen aquí en el rapto de la iglesia, pero yo soy uno que estoy esperando la venida de Cristo. Yo soy uno que estoy esperando un día que venga Él en la nube y podamos irnos con Él, ¿sí? Hay gente que dice que hoy en día hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas en cuanto a esto. Están los post-tribulacionistas, los pre-tribulacionistas, están los que dicen, no, es que no es ni antes ni después, es en medio de la tribulación que nos vamos, ¿sí? Pero la Biblia a mí me dice claramente, ¿sí? Me dice claramente de que Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos por su iglesia, ¿sí? También me dice que vendrá en un caballo blanco por Israel, pero por su iglesia vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la Biblia que en este momento, la iglesia no debe estar esperando otra cosa que la venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia en Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Quién está aquí en la tierra con nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo dice, Cristo, ven. Pero la novia, juntamente con el Espíritu, decimos, Cristo, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y dice que todo aquel que ha creído también diga, Cristo, ven. Amén. Así que no hay otra cosa. Hoy en día podemos decir, no, es que este mundo va a ser transformado. Va a venir un avivamiento que va a cambiar el mundo. No, eso no pasa. No, eso no pasa. El mundo no puede ser cambiado, no puede ser transformado. Pastor, ¿cómo así? ¿Usted no tiene fe? Yo tengo fe, pero soy una persona que me ajusto a la Biblia. Y la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos, ¿sí? La conducta de los hombres en los postreros tiempos, ¿cómo va a ser? Perversa, ¿sí? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar de que el mundo va a ser transformado? El mundo va a ser enjuiciado. ¿Está aquí? Pero nosotros, si permanecemos hasta el fin,
seremos salvos. ¿Sí? Seremos salvos, porque eso dice la Biblia. El que persevere hasta el fin será salvo. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que estamos ya mirando al cielo diciendo: Señor, ¿cuándo vienes? Señor, ¿cuándo vienes? ¿Sí? Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Estamos ahí? Versículo 1 al versículo 4. La Biblia dice lo siguiente: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Esa roca es Cristo. ¿Sí? Todos bebieron de la misma roca. Todos bebieron de la misma agua. ¿Sí? Pero dice la Biblia que era un agua como espiritual. Todos bebieron del agua espiritual. Así que lo que está pasando aquí, aunque es un tema natural, tiene un contexto espiritual, tiene un contenido espiritual que muchos de los israelitas no entendieron. ¿Está aquí? Entonces ellos aquí están teniendo una conexión con la roca, con Cristo, desde el Antiguo Testamento. Así que lo que nos da a entender, mis amados, es que todos estos pasajes nos hablan de la autenticidad, ¿sí?, de Cristo desde el principio. Pastor, pero es que Cristo vino fue ahora. Cristo ha existido siempre. Cristo estuvo con su pueblo Israel en el desierto. Amén. Y ellos bebieron de la roca, y esa roca es Cristo. ¿Sí? Y hay algo importante que te quiero leer acá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle honra. La gente lo rechazó. Es que mire, Cristo no deja de ser Cristo porque la gente lo rechace. Dios no deja de ser Dios porque la gente lo rechace. ¿Sí? Bienaventurados los que son convidados a la boda del Cordero. Bienaventurados los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Bienaventurados los que han aceptado el llamado de Dios. Y en esta mañana hay un llamado ¿a qué? A beber de la roca. Hay un llamado a beber de la fuente de vida que es Jesucristo. Si tú te has sentido seco, si tú te has sentido vacío, esta es la mañana donde Dios te dice: es tiempo de beber. ¿Sí? Es tiempo de beber de la roca. Y yo quiero que en esta mañana terminemos este tiempo, como dice la Biblia en Juan capítulo 7, verso 37. Ahora aquí está ya la roca hecha persona. Y está diciendo en Juan 37, y dice: si alguno tiene sed. ¿Hay alguno con sed aquí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso está diciendo Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Hay alguno que quiera venir al Señor en esta mañana a beber? Yo le digo que yo vine en esta mañana dispuesto a que usted y yo podamos beber hoy de la roca. A que usted yo y yo podamos saciar la sed en la roca que es Cristo. Y pido al Señor que abra una fuente en esta mañana para que su pueblo beba.
Y yo voy a pedirle a usted que se pare de su silla. Voy a pedirle que se pare de su silla en esta mañana. Y si usted es una persona que siente y reconoce que tiene sed de Dios, pase aquí al frente. Y vamos a provocar que la fuente se abra en esta mañana. Ven a la iglesia, casa de restauración. Ven y ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.